El objetivo de este video es comenzar a dar pasos prácticos y claros para empezar a caminar hacia el propósito de tu vida. Una vez que la persona ya lo haya identificado o cree saber cuál es. Entonces, ¿descubriste tu propósito o estás en el proceso de descubrirlo? ¿Y ahora qué? Empiezan a surgir preguntas como ¿y por dónde empiezo? ¿Y si me equivoco? ¿Qué dirán de mí? ¿Y con todo esto qué? ¿Te quedaste paralizado? Yo me hacía todas estas preguntas y muchas veces el miedo o la duda me frenaban. Recuerda esto, hay quienes llaman a esto proyecto de vida, ya que vivimos en un mundo muy cambiante. Por eso lo más importante es comenzar y accionar, con ensayo y error. Así que tranquilo, hoy te doy 3 pasos para empezar a caminar con fe, teniendo la certeza de que al accionar en esto, tu vida tendrá más sentido. Yo soy Daniel Batista y en este canal hablamos sobre alma, mente y cuerpo para encender tu propósito y para que verdaderamente comiences a vivir una vida con sentido. Si ya descubriste tu propósito o estás en el proceso de hacerlo y no sabes qué hacer ahora, quédate hasta el final porque este video es para ti. Y si es primera vez que ves un video como este, entonces te invito a ver el video anterior donde explico y doy las herramientas de cómo comenzar a descubrir el propósito de tu vida. Estos son 3 pasos prácticos para comenzar a caminar hacia tu propósito. El paso número 1 dice, actúa con lo que tienes ahora. Muchas personas esperan tener claridad absoluta, perfección o dinero. Y yo fui una de las personas que caí en esto. Esperar el momento perfecto para comenzar a trabajar en mi propósito. Y entendí que de eso no se trata, sino que debes comenzar con lo que tienes ahora, sea mucho o sea poco. Y hablo de cosas como tiempo, habilidades, recursos o conocimiento. Pero hay algo que es clave y es comenzar con amor, con pasión, pero sobre todo de la mano de Dios. El propósito se activa en el movimiento, no en la espera. Y aquí entra algo que es clave y es la disciplina. Sea lo que sea que vayas a comenzar, debes tener constancia por poco tiempo, dependiendo de tu disponibilidad o de tus recursos. Ya sea que vengas llevando una vida muy ocupada y tengas muy poco tiempo, si te estructuras bien, comienzas a ser una persona organizada y le das prioridad a lo que le tienes que dar prioridad, ten la certeza de que lo vas a lograr. Quiero contarles esta historia. Una vez conocí a un amigo que él se sentía muy cansado, frustrado de su trabajo y de su vida personal como tal. Este amigo trabajaba en una tienda vendiendo teléfonos celulares. Yo cada vez que hablaba con él trataba de ayudarlo o de guiarlo en lo que debía hacer para empezar a tener una vida con más propósito y sentido. Pero siempre me salía con la excusa de no tengo tiempo. Y siendo un padre de familia con 2 hijos, yo podía entender que no era tarea fácil y más por la responsabilidad que él tenía. Pero cuando comencé a pasar un poco más de tiempo con él y viendo la vida que llevaba, después de ese trabajo que él detestaba, al momento de llegar a su casa, él se ponía a ayudar a su esposa con sus 2 hijos, lo cual está perfectamente bien. Pero luego de eso, él se ponía a jugar Nintendo por un lapso de 2 horas tranquilamente. Y yo le decía, hermano, ¿por qué en vez de perder tanto tiempo jugando Nintendo, no aprovechas de implementar ese tiempo en trabajar en ti y tratar de descubrir cuál es ese propósito en tu vida? Y la otra excusa que me daba era, yo llevo una vida muy ajetreada y necesito divertirme. Y en ese momento le dije, mira hermano, ¿sabes qué? Entonces deja de estarte quejando tanto de esa vida miserable que estás llevando. Y con esto quiero aclarar algo. Yo no estoy en contra de la diversión. Es más, para mí es mega necesaria la diversión. Porque es muy necesario esos momentos para desconectarme de los problemas, del estrés, para volver a conectarme de nuevo. Pero tampoco puedo seguir con la excusa, no tengo tiempo, distrayéndome horas y horas en cosas que no me van a ayudar a encender mi propósito. Hay una frase que me encanta. Dios no llama a los capacitados, capacita a los que llama. Y aquí tenemos el mejor ejemplo de esto con los discípulos de Jesús. Uno era un desastre más grande que otro. Paso número 2. Enfrenta el miedo y el qué dirán con fe. El miedo nunca se va a ir por completo, pero la fe lo vence. Una vez escuché esto en un evento de Tony Robbins que me encantó. Si algo te da miedo, aprende a bailar con el miedo. Y me encantó y me la quedé para mí, porque yo amo bailar. Entonces, agárrate de algo que te encanta y lígalo con el miedo, para que de cierta forma y a través de un pequeño juego mental, ese miedo lo transformes en algo divertido y sea mucho más fácil de hacer. Mucho pensamiento causa parálisis. El miedo al que dirán paraliza. Si Dios te puso un llamado, no se lo cuentes a mentes pequeñas. Este es el error más común que cometemos y más adelante hablaremos un poco más sobre esto.
Pero es tener una idea que tiene mucho valor, que tiene propósito, que sabes que es algo bueno porque viene de Dios, y el peor error es contárselo a las personas incorrectas. Desgraciadamente, esta es la parte donde si tú no tienes una mente realmente fuerte, con un solo comentario que te haga la persona incorrecta, ese sueño, ese propósito ya fracasó sin ni siquiera haberlo intentado. Y esto se lo digo por experiencia propia. Yo cometí este error varias veces y al no tener la mentalidad correcta me desanimaba sin ni siquiera haber comenzado. Entonces entendí que solamente debía hablar con las personas correctas, las que me iban a apoyar, las que me iban a dar una crítica constructiva, las que me iban a empujar a hacerlo. Y por supuesto que también debemos tener mucho cuidado, que debemos prepararnos, que debemos educarnos, que debemos estudiar, pero es clave rodearnos de las personas correctas. Y tú sabes muy bien quiénes son esas personas. Y si no las tienes a tu alrededor, comienza a hacer un esfuerzo por empezar a rodearte de este tipo de personas. Otro ejemplo personal que te quiero dar es el de cómo enfrentar el miedo. Una amiga muy querida me dijo una vez: claro, Daniel, a ti se te hace muy fácil pararte y hablar en público en la forma que lo haces, se te hace muy natural. Y yo le dije: fácil, déjame contarte algo. ¿Tú sabes quién era una persona tan insegura de sí misma que no era que me daba miedo escénico, me daba era pánico escénico? Este personaje que está acá. Ella me decía: no te creo. Sí, en mi etapa de la adolescencia, el colegio y en la universidad, a pesar de yo siempre haber sido un chamo bien extrovertido, a mí este tema de hablar en público y toda esta cosa me daba mucho temor. Si recuerdan bien, en aquellos tiempos del colegio, cuando a ti te daban las fechas incluso de una exposición que podía ser hasta dentro de 2 meses, a mí desde ese momento me entraba un nervio que hasta me temblaban las piernas, y ni hablar del día de la exposición. Pero en el momento en el que yo comencé a descubrir mi propósito de vida, sabía que este tema del miedo escénico era una barrera hacia mi propósito. Y en las actividades que se hacían dentro de Reino Christi, una de ellas era hacer un rosario semanal o quincenal, no recuerdo bien. Y pedían voluntarios para rezar una decena de este rosario. Yo con mucha pena, yo levantaba mi mano para ser uno de estos voluntarios. Y créanme algo, yo podía comenzar con el Dios te salve María y lo fusionaba de inmediato con el Padre Nuestro por los nervios que me daban. Pero poco a poco fui avanzando más y más otras actividades que se hacían dentro del reino para yo perder como un poco más ese miedo escénico. Poco a poco me fui adaptando más y sintiéndome mucho más cómodo. Pero si no me exponía, si no colocaba de mi parte humana para ayudarme a salir de esto, iba a ser imposible, eso jamás iba a cambiar. Tomar acción en pequeños pasos y disfrutarse del proceso es la clave principal para verdaderamente comenzar a vivir un cambio en la vida. Tercer y último paso: rodéate de propósito. Tu entorno debe alimentar tu visión, no drenarla. ¿Cuántas personas has tenido a tu alrededor que te han dicho: ni se te ocurra hacer eso porque vas a perder tu tiempo y tu dinero? Personas tan negativas que solamente ven días grises. Mira, yo solamente no le hago caso a este tipo de personas, sino que las alejo de mi vida. Y eso sí, dejo la puerta abierta solamente si tú quieres hacer un cambio positivo en tu vida y quieres traer algo positivo a la mía. Normalmente y desgraciadamente venimos a pedirle consejos a 2 tipos de personas. La primera, las que nunca en su vida se han atrevido a hacer absolutamente nada. Y la segunda, las que sí lo han intentado, pero lamentablemente fracasaron durante el proceso porque simplemente lo dejaron de intentar. Estas son el tipo de personas a las que definitivamente no debemos acudir. No hay dicho más cierto el que dice: eres el resultado de las 5 personas con las que te rodeas. Y una vez estaba hablando esto con mi director espiritual y él me decía: Dani, mira, solamente hay una persona en el mundo que rompió con esta frase por completo, que fue capaz de rodearse de toda clase de personas y con muchísimos problemas grandes y no convertirse en una de ellas. Y este fue Jesús. Y ni tú ni yo somos Jesús. Es por eso que es muy importante que cuidemos nuestro entorno. Y nuevamente volver a dejar la puerta abierta a todas esas personas que deseen hacer un cambio positivo, que deseen recibir un consejo y que también quieran aportar cosas positivas a las tuyas. Si no, pues lamentablemente que se vaya, que se tenga que ir. Mira, yo ya pienso que este mundo está demasiado patas para arriba, como para de paso tener personas en nuestro entorno que no nos permitan crecer. Quiero contarles esta otra parte de mi historia. Cuando yo consumía drogas,
Todo mi entorno social eran personas con las que se hablaba de droga, nos drogábamos, nos íbamos de fiesta todo el tiempo y eso era un ciclo, era lo que normalmente hacíamos. Yo había dejado de estar con mis amigos normales, digámoslo desde este punto de vista, y me adentré por completo en todo este mundo de drogas. Que ojo, yo no le echo la culpa absolutamente a nadie de lo que viví. A mí nadie me apuntó con una pistola en la cabeza para yo meterme en ese mundo de drogas. Yo asumo mi responsabilidad por completo de mis acciones y de lo que me tocó vivir. Es más, lamentablemente yo fui una de las personas que se convirtió en alguien que le ofrecía droga a las demás personas. Y créanme, esto no es algo de lo que me enorgullezco para nada. Pero cuando gracias a Dios tuve mi conversión y tuve que salirme de ese mundo por tantas cosas negativas que me estaban pasando en ese momento, yo hasta tuve miedo, porque yo decía, pero ya va, ¿y yo qué voy a hacer ahora? Si este es mi entorno, ¿yo con quién me la voy a pasar? Pero al salir de ese retiro espiritual que hice, que cambió mi vida por completo, comencé a asistir a las reuniones de jóvenes de este grupo de Reino Christi, donde dentro de ese grupo de jóvenes comencé a conocer a un grupo de chamos que eran muy parecidos a mí, que les gustaba divertirse, les gustaba hacer deporte, les gustaba tomarse sus cervezas, salir, pero de una manera completamente sana y diferente, y en un entorno lleno de fe donde definitivamente estaba Dios. Y aquí es donde mi vida comienza a dar un giro completamente distinto, y a esto es a lo que yo llamo rodearse de un entorno completamente diferente, positivo y lleno de fe. Ahora bien, te quiero dar unas recomendaciones. ¿Qué debemos poner en práctica para comenzar a tener estos cambios en nuestras vidas? Lo primero y lo principal, la oración. Comenzar a tener una relación de amor y de amistad con Jesús. Porque, ¿cómo te enamoras de alguien que no conoces? Eso es imposible. Debemos comenzar a pasar tiempo con Jesús. Empezar a contarle absolutamente todo de nosotros. Lo bueno y lo malo. Lo dije en el video anterior. No hay una persona, un ser en este mundo, en este planeta, que te conozca más que Él. Háblale de ti, de tus pensamientos, todo eso que te agobia, todo lo que te da felicidad, todo lo que te da alegría, propósito. Comienza a tener esa relación de amor con Él y de amistad. Mira, en mi proceso de conversión, cuando yo quise acercarme a Jesús, yo a él lo sentía o pensaba que Él era un Dios de esos ajenos, castigadores, que lo que hacían era regañarte si tú te portabas mal. Y como yo me portaba muy mal, pues bueno. Y hablando con un sacerdote sobre esto, él me decía, mira Daniel, tú a Jesús lo puedes tratar como tú quieras, como un amigo, como un hermano y como un padre. Pero eso sí, con mucho respeto. Y eso se me quedó grabado. Entonces yo dije, oh wow, yo me llevo muy bien con mis amigos y con mis hermanos. Entonces, yo voy a empezar a tratar a Jesús como los trato a ellos. Y así fue que comencé esa relación con Él hasta el sol de hoy, que le doy gracias a Dios de que tengo una relación espectacular con Jesús. Debes comenzar también por empezar a ir a misa los domingos. Luego de eso, trata de hacer un retiro espiritual. Luego de eso, búscate un director espiritual. Esto es clave en una vida de oración. Busca ayuda de un psicólogo. La fusión de un psicólogo junto con un director espiritual es para mí la combinación perfecta para un cambio verdadero en tu vida. Segundo y fundamental, la comunidad. Tu entorno será clave para un verdadero cambio. Elimina de tu vida personas que no sumen. Que Dios obre en tu vida y que Él te acerque al entorno correcto. Tercero, comienza a hacer eso que tanto has querido hacer. Búscate un curso, un mentor. Hoy en día con la era digital esto es muy fácil de conseguir. Hay demasiada información gratuita si es que ahorita quizás no estás en una capacidad económica para pagar. Pero ya con lo que he dicho anteriormente, vamos a eliminarnos de la mente la excusa no tengo tiempo. O quieres seguir viviendo o pretendiendo ser feliz en esa vida miserable que estás llevando. Cuarto y último, acción constante. Pequeños pasos claves con disciplina y buenos hábitos van a hacer que verdaderamente comiences a tener cambios en tu vida. Ya por último, no necesitas tener todo resuelto para empezar a caminar. Necesitas fe, decisión y propósito. Lo demás, Dios lo va poniendo en el camino. Si este video te ayudó, ayúdame a compartirlo. Suscríbete y por favor, déjame en los comentarios qué tal te pareció este video. Nos vemos en el próximo. Recuerda esto,
Dios te creó con un propósito específico, no eres casualidad. Así que enciende tu propósito y actúa hoy mismo.